Bueno, espero que estén bien. Día gris el de hoy. Vamos a retomar nuestra charla sobre glóbulos rojos y eritrocitos. Hoy vamos a abordar el tema de la hemoglobina y las curvas también de saturación de hemoglobina, para lo cual voy a ir pasando entre 2 o 3 presentaciones diferentes para completar un poquito la información del Silverton, ¿sí? Bueno, la primera que les voy a compartir, a ver si la tengo puesta, sí. La primera que voy a compartir va a ser la presentación de Silverton, siguiendo con el capítulo 16. Estábamos hablando de que la molécula de hemoglobina tiene una determinada forma y esa forma la muestra Silverton aquí, una estructura de proteínas en forma cuaternaria con dos polipéptidos alfa y dos polipéptidos beta. Y a su vez, en su interior tenían lo que se denomina el grupo hemo. Químicamente, el grupo hemo es lo que se llaman 4 pirroles unidos que son cíclicos, ¿sí? Son moléculas de carbono cíclicas y que si hay suministro de hierro, que es lo normal, por supuesto, aparece una unión con un átomo, un ion de hierro, en realidad un catión de hierro ferroso, o sea, más 2, que se ubica en el centro del tetrapirrol, constituyendo lo que se llama el grupo hemo. Y cada uno de los polipéptidos rodea un grupo hemo. Y este hierro es el atractor de átomos de oxígeno, por lo cual la molécula de oxígeno disponible, transportada difundiendo, digamos, entre las moléculas de agua, cuando no está unido, por supuesto, a otras moléculas, se puede acercar a cada molécula de hemoglobina. Por lo tanto, pensemos que desde el plasma esa molécula de oxígeno 2 ingresa al glóbulo rojo, es, por decirlo ahí, atraído, tironeado por todos los puntitos infinitos casi que hay aquí adentro, que son las moléculas de hemoglobina. Y a su vez, la molécula de oxígeno se escinde para que el átomo de oxígeno sea atraído, digamos, por este núcleo ferroso y queda oxigenando a la hemoglobina. ¿Qué dice Silverton aquí? Bueno, lo que dice Silverton es, tiene que haber una disponibilidad de hierro para que cuando se está formando ese glóbulo rojo, ¿sí? Que pasó por, ya les va a contar Fede algo de esto, por el proeritroblasto, y luego el reticulocito hasta que queda maduro y ya sale a circulación, se tiene que cargar de hemoglobinas completas, y eso significa que la médula ósea disponga de átomos de hierro para hacer hierro ferroso e introducirlo en los grupos hemo. Entonces es importante seguir de alguna manera ese metabolismo del hierro. Por eso esta gráfica de Silverton se llama hemoglobina hierro. Y acá está el intestino y acá está el plasma sanguíneo. ¿Por qué? Porque el suministro importante del hierro viene con la dieta, viene justamente de ingerir, por ejemplo, ciertas verduras o carne animal, hígado, por ejemplo, que es muy rico en hierro, legumbres como, por ejemplo, las lentejas y demás. Entonces, el producto de la digestión deja libre el hierro que es absorbido por el epitelio intestinal y pasa a los capilares del intestino, por lo tanto ingresa a la sangre del intestino, y en el plasma de esa sangre intestinal, el hierro tiene que unirse a la proteína transferrina, que la vimos como una de las proteínas de la fracción alfa sérica. Entonces se provoca una atracción, hay una unión
reversible entre el hierro y la transferrina. Entonces, como dice ahí, la proteína transferrina transporta al hierro en el plasma. El hierro solo no podría circular en el agua del plasma, entonces es llevado por la transferrina. ¿A dónde? Bueno, por un lado, a lo que nos importa en este momento, que es la médula ósea. Sí, perdón, estaba chequeando que estuviera todo bien con el tema de la grabación. Entonces, ingresa en la sangre de los múltiples capilares que hay en la médula ósea, y entonces ahí el hierro se une con la hemoglobina dentro de los futuros eritrocitos. Por eso los precursores de los eritrocitos maduros se van convirtiendo en células cada vez más rojizas, hasta que el reticulocito está bien rojo y luego sale a circular el eritrocito maduro lleno de esta proteína que está acomplejada por el hemo, que también podemos decir, como dijimos el otro día, es un pigmento. También es un pigmento. Bueno, ¿qué dice luego Silverton al respecto? Que los eritrocitos, esto ya lo podemos ir tratando de retener, tienen una vida media de 3 meses, quiere decir que una vez que de la médula ósea el lóbulo rojo sale a circulación, algunos durarán 2 meses y algo, 9 semanas, 10, otros podrán seguir en circulación y funcionales 4 meses, pero haciendo un promedio, la vida media de un glóbulo rojo circulante es de 120 días. Luego de lo cual, acuérdense que todas las células, aunque no tengan núcleo, como en este caso, van a expresar de alguna manera su estado interno en las glucoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas que van a expresar, mostrar, digamos, en su membrana. Entonces, un glóbulo rojo viejo, por decirlo así, que tiene o defectos membranosos o defectos internos, si no se ha hemolizado, va a ser detectado por lo que en algún momento se llamó antes el sistema retículo endotelial. Quiere decir, células que junto a los endotelios de los vasos sanguíneos de órganos filtrantes, como el hígado, el vaso, el pulmón, ese endotelio tiene macrófagos y células que le acompañan, que están chequeando qué sucede con el plasma y las células que están pasando por delante de este endotelio y de este sistema reticular endotelial. Esto hace que cuando los blancos, en este caso los rojos, envejecidos o ya con defectos, pasan por estos órganos, esas células endoteliales se asocian con macrófagos y otras células y los toman, los marcan de alguna forma molecularmente hablando y son tomados por los macrófagos para ser destruidos. O sea, se va a producir la destrucción fisiológica de estos glóbulos rojos. Las palabras que estoy diciendo en este momento que son importantes serían órganos filtrantes, llamados así en general a los que son con mucho capilar, muy irrigados, y por lo tanto se puede como controlar, regular lo que está sucediendo con la sangre. Otro concepto importante sería lo que antes se llamaba el SRE, o sistema retículo endotelial. Esa es la denominación vieja, cuando se observaba también la histología y los órganos en el microscopio con microscopía óptica. Y el actual sistema mononuclear
fagocítico. Fagocítico con acento no lo puse, pero es. El SMF o sistema mononuclear fagocítico ya nos está diciendo algo, digamos. Fagocitos muy activos que están en estos órganos filtrantes en general. Hoy se cree que están más generalizados, pero seguro que los encontramos bien en vaso, timo, hígado, pulmón, ganglios linfáticos, que son órganos bien filtrantes, ¿no? Y mononuclear, porque nos está haciendo referencia a cuáles son los blancos que fundamentalmente están integrando este sistema, que son, por ejemplo, los monocitos macrófagos, ¿sí? Bien, entonces, volviendo ahora a lo que nos decía Silverton de la hemoglobina y qué sucede con este glóbulo rojo envejecido o defectuoso, es que es tomado entonces por el sistema retículo endotelial o actualmente mononuclear fagocítico y se produce un desmantelamiento de la célula, por lo cual la hemoglobina va a ser llevada fundamentalmente al vaso y al hígado, y se la va a desmantelar, recuperando en el hígado el hierro libre. Esto lo vamos a volver a ver luego, pero ahora estoy hablando solamente y básicamente del hierro. El vaso es uno de los órganos del sistema mononuclear fagocítico que tiene y que se toma a la hemoglobina y la desacopla, la degrada, dejando la parte proteica por un lado y sacándole primero el hierro al hemo, ¿sí? El otro órgano que va a terminar todo el proceso va a ser el hígado, que ya lo termina de degradar completamente, separando la globina del hierro, y ahí depende de si hay suficiente hierro circulante a disposición de la médula ósea, el hígado reserva hierro y se convierte en un depósito resguardando el hierro en los hepatocitos. Si no, lo va a volver a poder liberar a la circulación para que vaya a médula ósea, y si hay un exceso de este hierro que ya no necesitamos, el hígado puede volver a devolver con la bilis en el proceso digestivo de hígado, va a ir a bilis y bilis va a caer de nuevo al intestino, pudiendo excretar un exceso de hierro. Bien, ahora, cuando esto está más grande, simplemente, después el tercer órgano que puede intervenir va a ser el riñón, pero eso lo vamos a ver cómo hacemos toda la degradación de la hemoglobina para ver ahí específicamente el riñón. Bueno, acá de nuevo, Silverton nos recuerda la vida media de 120 días, que se reciclan la globina como proteína de la hemoglobina, el hierro de los grupos hemo, y lo que queda del núcleo tetrapirrol primero sin hemo va a tener primero, aunque parezca mentira, color verde. Entonces ahí se va a convertir en biliverdina. Luego se le va a quitar el resto de la parte coloreada y se va a convertir en un pigmento potencialmente amarillo que va a liberarse o excretarse ese exceso por bilis y por orina, o sea, por heces y por orina. Cuando este pigmento potencialmente amarillo sale por orina, se llama urobilinógeno. Repito, el urobilinógeno es el precursor de la bilirrubina
que va a salir por orina. El urobilinógeno no tiene color, pero apenas se produce la micción y la salida de la orina al aire, con el oxígeno del aire se oxida y toma color amarillo, dándole el color característico amarillo a la orina. Cuando ese resto del núcleo tetrapirrol se vuelca por la bilis al intestino, en vez de ser urobilinógeno, es estercobilinógeno, de estiércol, de heces. Estercobilinógeno, no bilinógeno, estercobilinógeno, que tampoco tiene color amarillo, y cuando las heces se encuentran con el aire, toma color amarillo. Lo que sucede es que como las heces tienen otros pigmentos oscuros, no siempre se nota el amarillo del estercobilinógeno, y en circulación los precursores de estas dos excretas, o el precursor de estas dos excretas, es lo que denominamos bilirrubina. Entonces, cuando hay una destrucción normal de los glóbulos rojos, no por hemólisis, sino una destrucción normal de los glóbulos rojos, entonces se produce el desmantelamiento de la molécula de hemoglobina, y lo que es más costoso, por decirlo así, para el organismo es liberarse del hemo. Entonces, se recicla el hierro si hace falta, pero el núcleo tetrapirrol inmediatamente en el hígado es convertido en biliverdina, verde, luego se le quita el resto de hierro, se modifica por otras enzimas y aparece la bilirrubina circulante. La bilirrubina circulante, ya vamos a ver, tiene dos formas de circular en sangre, en plasma, depende si ha pasado o no por hígado de nuevo, y se excreta el remanente, el resto, el sobrante de esta bilirrubina como estercobilinógeno por heces y urobilinógeno por orina. Si por alguna razón se comienza a acumular bilirrubina, estos restos degradativos del grupo hemo, sin haber sido excretados, o se produce un exceso que no alcanza a ser excretado, este pigmento amarillo sobrepasa su presencia, digamos, en plasma, en el contenido intestinal y en el filtrado renal, o en la orina de reserva en la vejiga, y comienza a pasar hacia los tejidos. Hasta ahora lo teníamos en la luz intestinal, en la luz, digamos, de la nefrona o del sistema excretor. Cuando supera la cantidad normal, ya difunde hacia los tejidos, dándole coloración amarilla a la piel, a la mucosa del ojo, a la conjuntiva, digamos, del ojo, y este estado se conoce como ictericia. La ictericia suele ser elevada en los bebés recién nacidos que tienen algún grado de inmadurez en el hígado y en sus órganos del sistema mononuclear fagocítico, para desguazar, digamos, degradar los restos de hemoglobina. Entonces se acumula mucha bilirrubina dándoles un color amarillento que hace que, entre otras prácticas, los neonatólogos coloquen a estos bebés bajo luz ultravioleta para ayudarle a la degradación final de la bilirrubina. Muy bien.
Maja, Sí, sí, si me dejas agregar algo de eso, por favor, agregue, agregue. este, bueno, es muy común, no sé si se me ve porque se me tildó, pero bueno, espero que sí. Es muy común eso de la lámpara con luz ultravioleta, porque la acumulación de la bilirrubina circulante del bebé, si se acumula en el cerebro, en el encéfalo, puede provocar un estado una enfermedad que se llama kernicterus, que es degenerante para el cerebro. Entonces pensemos un bebé recién nacido que empiece desde ese momento de la vida a tener eh, un, un bajo desarrollo cerebral y de crecimiento, puede quedar con serias secuelas neurológicas de ese bebé. Así que si primero se hace un seguimiento con análisis de sangre, vamos nosotros, le cortamos el talón al chico, juntamos la gotita de sangre y la medimos. De acuerdo a los valores, este, ese bebé se va a su casa, pero si están muy ictéricos, sí quedan internados en la NEO y nos conocen mucho porque vamos como 2 veces al día a sacarle sangre por el chico. Y si es eso, con el lámpara o cuando sos bebé que te dicen que salgas a tomar sol, también para que esa bilirrubina se degrade y por otras cosas también, ¿cierto? Pero bueno, se van a cansar de cortar el talón a los chicos. Es más. Bien, y ahora vamos a continuar un poquito más. Les voy a compartir ahora esta. A ver si me sale bien. Esta es una presentación igual que las otras, nada más que, bueno, fue hecha en un momento en la cátedra con ayudantes. Se las voy a compartir también porque desde el apunte nuestro, nuestros ayudantes colaboraron para ir haciendo toda esta parte de plasma que les sirve para repasar a ustedes toda la parte de cómo decir si les toca qué hay en el plasma, la composición del plasma, y tener algunos valores, bueno, poder ir guiándose si les parece con la presentación y completando la lectura del apunte. Con respecto a que les había avisado, tengo que hacer una corrección, estaba repasando mentalmente lo que había dado y dudé, entonces quiero por las dudas repasar que si les dije bien que ácido úrico, el ácido úrico proviene de la degradación del metabolismo de los ácidos nucleicos, de las bases nitrogenadas. Creo que lo dije bien, las purinas, pero por las dudas repaso o corrijo. Y aquí también, bueno, no sé dónde, pero estaban en la urea y la urea, acá está, producto final del metabolismo proteico, ¿sí? Espero que lo haya dicho bien, pero por las dudas lo repaso. Bueno, cuando hablamos de urea y exceso de urea, decimos uremia, exceso de urea en orina, y cuando hablamos de ácido úrico, uricemia, o hiperuricemia. Bien, si bien esto está en plasma, voy a mencionar ahora la creatinina y por qué. Porque nosotros la vimos en función renal como una de las moléculas que se ultrafiltraba al 100%, no se reabsorbía, o sea, reabsorción 0%, excreción máxima, permitiéndonos saber si había algún tipo de retención o reabsorción anormal y demás para explorar la función renal. Pero la creatinina es el metabolito, o sea, lo que circula como luego de la degradación de una proteína que es la creatina. La creatina o fosfocreatina es una proteína que se encuentra dentro de las células musculares como una reserva muscular de energía. O sea, fosfato extra para cuando el músculo se está desgastando, trabajando sin detenerse, tenga aporte de fosfatos para
formar ATP, fosforilar proteína y todo lo que va a necesitar el músculo para la contracción. Entonces, esa creatina normal, fosforilada o fosfocreatina, es lo que cuando hay tanta en el músculo que cuando también por antigüedad de la molécula, porque ya comienza su desgaste, es degradada, sale la creatinina de la degradación a circular. Y esa es la que se ultrafiltra en riñón y nos liberamos del exceso por orina, ¿no? Bueno, la traje aquí porque esta es la reserva muscular de fósforo. Pero nosotros también vamos a tener una mioglobina muscular. A ver, la mioglobina es una molécula semejante a la hemoglobina, no es igual, es un poquito menos coluda, por decirlo así, un poquito más pequeña, y se encuentra en los músculos, sobre todo el estriado, músculo estriado esquelético, el voluntario, como reserva de oxígeno. O sea, no es glóbulo rojo, está dentro de una célula muscular en el citoplasma, pero también cumple una función parecida a la de la hemoglobina del glóbulo rojo, que es oxigenarse o unir oxígeno para cuando la célula lo consume en la respiración celular, bueno, el nivel citoplásmico de oxígeno cae, entonces la mioglobina lo entrega. ¿Cuándo? Cuando el aporte de difusión de los capilares sanguíneos que están fuera de la fibra muscular o célula muscular no está siendo suficiente. Entonces nosotros sentaditos o moviéndonos un poco, la difusión de oxígeno hacia adentro del músculo es suficiente, pero si ya estamos en un partido de fútbol o de deporte o corriendo en atletismo y demás, entonces el aporte de oxígeno va a ser insuficiente desde el exterior y la mioglobina, reservorio de oxígeno, puede entregar ese oxígeno extra. Bueno, entonces, aclarado algunas cosas del plasma por las dudas, la creatinina y demás, quiero llegar ahora entonces a, de nuevo, los glóbulos rojos con su hemoglobina interna, dije yo ya que eran anucleados de más o menos 7 o 8 micrómetros de diámetro, con esa forma de disco bicóncavo, y hay 2 o 3 aportes importantes para hacer del glóbulo rojo. Lo del citoesqueleto ya lo mencioné, son muy flexibles por la actina, tienen un mantenimiento de la forma por los microtúbulos, pero el glóbulo rojo consume glucosa. La principal fuente de energía del glóbulo rojo es la glucosa, por lo tanto requiere glucosa sanguínea del plasma que está rodeándole. Sus membranas, una vez que ya están formadas en la médula ósea, ya está, es decir, que cuando se perfora, rompe o es atacada la membrana del glóbulo rojo, va directo a su reciclado. Y el valor normal, dijimos que prestaran atención a las unidades, que no dijeran barbaridades, como el mililitro y todas esas cosas, entre 4 a 6 millones y con diferencia sexual por microlitro o milímetro cúbico, ¿no? Bueno, hay un factor más. El interior del citoplasma del glóbulo rojo tiene la AC o enzima anhidrasa carbónica, que la vimos en la ecuación de ácido-base. Era la enzima que catalizaba, ¿sí?, la reacción entre tomar dióxido de carbono, agua, unirlos para formar el ácido carbónico y solo, gran parte de él se va a disociar en el medio acuoso.
O sea, la anidrasa carbónica lo que hace en el glóbulo rojo es ayudar a que cuando el glóbulo rojo pase por los tejidos y difunda hacia él, del plasma que lo rodea, el dióxido de carbono, ingrese y se lo transforme en el ácido carbónico, ayudando al buffer, o sea, al buffer carbonato. Quiere decir que el glóbulo rojo, como tiene tanta anhidrasa carbónica interna y toma tanto CO2 en los tejidos, colaboran en el equilibrio ácido-base interno del organismo. ¿Sí? Por lo tanto, la otra cuestión que debemos decir es cuando uno les pregunta funciones de los glóbulos rojos, terminarla con el primario y el secundario de transportan oxígeno porque ya están en la universidad y cursando una fisiología. El glóbulo rojo, entonces, no solamente transporta el oxígeno hacia los tejidos, fundamentalmente en la hemoglobina, y ya después vamos a ver que en otra forma, sino que también transporta el dióxido de carbono desde el exceso, desde los tejidos, hacia el pulmón para liberarlo en el aire pulmonar. Y al hacer esto también contribuye con el equilibrio ácido-base mediante su anhidrasa carbónica interna, ayudando a cargar una cantidad extra de dióxido de carbono, ¿sí? Y acá abajo dice, la hemoglobina es un excelente amortiguador ácido-base, al igual que todas las proteínas. Con lo cual, con más razón, estamos hablando de la anhidrasa carbónica en el citoplasma de adentro del rojo. Pero también tenemos que agregar que si tiene tanta hemoglobina interna, la hemoglobina son 4 polipéptidos, y los polipéptidos en su cadena de aminoácidos también transportan CO2 o lo sueltan. Entonces, la hemoglobina también contribuye dentro del glóbulo rojo a sostener el exceso de ácido o el equilibrio ácido-base. Así que, no solamente por la anhidrasa carbónica y el citoplasma, sino también por las proteínas de la hemoglobina. Bueno, y decimos, ¿es matemático exacto que la hemoglobina encuentre una molécula de oxígeno y acarree el oxígeno hacia los tejidos? La mayor parte de las veces sí, pero no siempre. ¿Por qué? Porque toda la unión del oxígeno a la hemoglobina depende primero de cuánto oxígeno sigue gradiente de presión para ingresar al rojo y saturar a todos los hemos 4 por hemoglobina de todas las hemoglobinas. O sea, ¿se puede lograr una saturación del 100% de la hemoglobina? Sí, pero está difícil, porque hay que tener una buena cantidad de oxígeno en sangre, tomada del pulmón básicamente, que haya ingresado a todos los rojos, que haya ingresado a todos los citoplasmas, que rápidamente entre a todas las miles y millones de hemoglobinas, y que dentro de cada hemoglobina entre a los 4 hemos. Esto no se da nunca, por eso el porcentaje de saturación se mide de una forma referencial o relativa, pero bastante cercana a lo absoluto, con las saturaciones del 98-99%, que se miden hoy en día con los saturómetros, unos aparatitos que pinzan las yemas de los dedos, generalmente el pulgar, pero se puede poner en el mayor índice, y que justamente detectan el porcentaje de saturación de la hemoglobina de los glóbulos rojos que están pasando por ese dedo. Bien, entonces, decíamos, ¿siempre se va a saturar la hemoglobina? Bueno, depende del oxígeno y depende de los otros dos gases importantes. Oxígeno y CO2 son los dos gases respiratorios. Entonces, si la hemoglobina se encuentra en el pulmón, por ejemplo, en capilares que están atravesando toda la red capilar de los pulmones, que tienen muy cerquita el aire nuevito que acabamos de inspirar, lleno de oxígeno, el oxígeno va a llegar a cada hemoglobina
y la va a transformar en oxihemoglobina. Esta oxihemoglobina no es la sangre que habitualmente ustedes ven cuando se pinchan, cortan, sino es una sangre más como la arterial, un rojo bien vivo, bien carmesí, como se decía, un rojo fuerte, casi como el del gráfico que están viendo, pero si este glóbulo rojo, ahora rojo fuerte, porque está cargado de oxihemoglobina, se va a los tejidos y va liberando en los tejidos el oxígeno, se van a ir saliendo, desaturando el oxígeno del hemo, y por el contrario, la parte globina de la hemoglobina se va a estar saturando de CO2 en la proteína y alrededor de la proteína. Pero lo importante es que si el CO2 se une a la globina de la hemoglobina, la transforma en carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina, que es el C2 con las dos rayitas uniéndose a la molécula, y este tiene color azul o violeta. Es el color de la sangre venosa, ese azulino o azul, violeta, típico de la sangre venosa, porque la sangre venosa viene de los tejidos y los glóbulos rojos han soltado todo el oxígeno y se han cargado del CO2. Hasta acá, dos fenómenos fisiológicos normales. Pero existe un problema, que cuando la hemoglobina se encuentra con un gas